Estudiantes de anatomía, bienvenidos a Anatomía Pedagógica con Steven García. Vamos a aprender anatomía del oído. Empecemos. Hoy vamos a aprender de la anatomía humana del oído externo. Yo soy Steven García, fisioterapeuta, magíster en ciencias biomédicas, docente en anatomía humana y docente investigador. El contenido durante la presentación es pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica y algunas consideraciones clínicas. Para introducir el tema vamos a comprender la función del oído. Las ondas sonoras llegan al oído externo que funciona como un embudo. Estas ondas pasan a través del conducto auditivo externo y hacen contacto con la membrana timpánica. El conducto auditivo externo, la concha auricular y la cara lateral de la membrana timpánica conforman el oído externo. El oído medio está compuesto por la membrana timpánica, su cara medial, los tres huesecillos del oído medio que son el martillo, el yunque y el estribo. El estribo va a estar en contacto con el oído interno va a estar lleno de líquidos. Esos líquidos se van a mover a medida que estas ondas sonoras se convierten en ondas mecánicas y estas ondas mecánicas mueven las células pilosas que hay internamente en este oído interno. Esas células pilosas van a ser estimuladas a través de ese líquido que se está moviendo y va a llevar la información a través del octavo par craneal al encéfalo para interpretar el sonido o el equilibrio. El oído se compone de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a observar esta imagen desde una sección coronal, desde una vista frontal, y estamos observando el oído externo que está conformado por la aurícula, el meato acústico externo que mide aproximadamente 2.5 centímetros y la cara lateral de la membrana timpánica. La cavidad del tímpano hace referencia al oído medio, que está conformado por los tres huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. En la parte inferior está comunicándose con la faringe a través de la tuba auditiva. Medialmente ya estamos observando aquí el oído interno. El oído interno está conformado por la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. Esta estructura va a estar en contacto con el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo-coclear. Este va a estar llevando unas fibras a la cóclea y a los canales semicirculares y el vestíbulo. Aquí estamos observando el poro acústico del meato interno, el cual va a estar ingresando el séptimo y el octavo par craneal. El séptimo par craneal ingresa, que es el nervio facial, e inferior a él está ingresando el vestíbulo coclear. Para este video solo hablaremos de la anatomía del oído externo. Este está conformado por la aurícula o pabellón auricular, oreja también es conocida, el conducto auditivo externo y la cara lateral de la membrana timpánica. La aurícula o la oreja está presente en la parte lateral de la cabeza. Si aquí podemos observar, esta sería la oreja o la aurícula que está en la parte lateral y esa presenta varias eminencias, depresiones, bordes, prominencia. Vamos a observar la prominencia más externa, que es el hélice, con la cruz del hélice. Todo lo que estoy señalando es el hélice. Anterior al hélice vamos a encontrar el antehélice con una cruz. Eso sería el antehélice con dos cruces. Y en medio de las cruces vamos a encontrar una fosa triangular. Posterior al antehélice y esa cruz vamos a encontrar la escafa. Internamente y medialmente vamos a encontrar la concha auricular, que está por debajo de la cruz del hélice, limitando esa concha auricular, y inferior a esa cruz del antehélice encontraremos la cimba, esta depresión que observamos aquí. Anterior a la concha auricular vamos a identificar el trago y posterior inferior a esa concha auricular el antitrago. Entre el trago y el antitrago vamos a tener la incisura intertrágica e inferior a esa incisura el lóbulo de la oreja.
Esas son las prominencias, las eminencias que tienen la aurícula o la oreja. El integumento que recubre la aurícula es el mismo integumento de la cara. Podemos observar que el cartílago elástico es el que conforma la aurícula, excepto el lóbulo de la oreja, que está conformado por tejido adiposo y tejido fibroso. Los músculos extrínsecos van a sostener la aurícula en esta posición, que son el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Estos músculos van a originarse en la aponeurosis epicraneal y se van a dirigir hacia la aurícula. Estos músculos además van a estar inervados por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Podemos observar en la imagen cómo el nervio facial atraviesa la glándula parótida y se dirige hacia arriba superior para poder inervar los músculos auriculares. Igualmente podemos observar estos ramos cómo se dirigen postero superior para poder inervar motoramente los músculos auriculares extrínsecos que sostienen la oreja en esta posición. Los músculos intrínsecos no tienen valor desde el punto de vista funcional en el hombre. Esos son el músculo del hélice mayor, el músculo del hélice menor, el músculo del trago, el músculo del antitrago, el músculo oblicuo de la oreja y el músculo transverso de la oreja. Esos son los músculos intrínsecos vestigiales que conforman la aurícula. Desde una cara medial podemos observar el músculo auricular superior y el músculo auricular inferior, que son músculos extrínsecos que vimos en la diapositiva anterior. También podemos observar el conducto auditivo externo. En este video vamos a observar la disección de la aurícula en un cadáver. Aquí estamos observando el conducto auditivo externo, la prominencia más externa de la oreja que hace referencia al hélice, a la cruz del hélice, la concha auricular que está delimitado inferior a esa cruz del hélice, el antehélice con sus dos cruces, el trago, el antitrago, y entre los dos, el trago y antitrago, la censura intertrágica. Ahora observemos cómo nos realizan una disección, un corte sagital en esta aurícula oreja y podemos observar el cartílago elástico de la oreja, cómo está conformado todo este cartílago elástico. E inferior el lóbulo de la oreja, que se ve que está conformado por tejido graso y tejido fibroso. En algún momento hemos visto las expansiones que se han hecho en la oreja. Esas expansiones se pueden realizar gracias al tejido graso y tejido fibroso que está compuesto el lóbulo de la oreja. Cuando esa expansión ya es exagerado, se debe realizar algunos puntos, algún procedimiento de cierre para poder estabilizar y cerrar esa expansión del lóbulo de la oreja. Es por esto que esta parte de la aurícula se puede expandir. Ya hablamos de la aurícula, ahora vamos a hablar del conducto auditivo externo que hace parte del oído externo. Este mide aproximadamente 2.5 centímetros, tiene una forma de S itálica. Además, encontramos algo muy interesante con respecto a la membrana timpánica, puesto si ustedes observan, la membrana timpánica tiene una dirección oblicua. Esta dirección se mira su cara externa o su cara lateral hacia adelante y hacia abajo, como para captar los sonidos reflejados por el suelo cuando se avanza. Esa dirección hacia abajo y adelante forma un ángulo de 55 grados con respecto al piso del meato acústico externo. También
podemos observar que internamente en ese conducto auditivo externo, 8 milímetros, o sea, su tercio lateral está conformado por una porción cartilaginosa y sus 2 tercios mediales, o sea, 16 milímetros, está conformado por una porción ósea. Es por esto que en la porción cartilaginosa se encuentra cilios, cerumen y muchas glándulas sebáceas, el cual van a estar segregando este tipo de material orgánico para la limpieza de este conducto auditivo externo y poder proteger de algún material externo a nuestro conducto auditivo externo. Viajemos junto al conducto auditivo externo. Este es un video que lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Vamos a observar cómo es una otoscopía a través del conducto auditivo externo. Estamos en el tercio medial de esa porción cartilaginosa. Vamos a encontrar cerumen, cilios, que en esa porción es abundante. Y si ingresamos a la porción ósea de ese conducto auditivo externo, que son los 2 tercios mediales, ya nos encontramos con menos cilios, ¿sí? Este está revestido por piel e internamente va a estar enervado por el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago y algunos ramos de C1 y C2. Es altamente inervado al conducto auditivo externo. Y ya más medial, si podemos observar, encontraremos la membrana timpánica. Este conducto auditivo externo mide aproximadamente entre 2 a 3 centímetros en el adulto con un promedio de 2.5. Prestemos atención a la membrana timpánica. La membrana timpánica se apoya sobre el mango del martillo, que es un referente importante para dividir la membrana. Tenemos 2 pliegues maleares, el cual va a dividir en una parte flácida la membrana timpánica y en una parte tensa. Alrededor de esta vamos a observar un fibrocartílago blanquecino, que es el que va a estar dando soporte a la inserción de esta membrana timpánica al hueso temporal. Ahora vamos a dividir esa membrana timpánica en 4 cuadrantes. Vamos a trazar una línea imaginaria por el mango del martillo, una perpendicular a esta línea, y vamos a dividir en un cuadrante antero superior, antero inferior, posterior superior, perdón, y posterior inferior. En el cuadrante antero inferior es muy importante que en la examinación encontremos un cono de luz. Ese cono de luz nos indica que esa membrana timpánica está en condiciones normales y no tiene ninguna alteración. Si trasladamos esta membrana timpánica, pues observamos cómo realmente pues, puede estar en todas sus estructuras anatómicas normales. Ahora vamos a observar una membrana timpánica desde una visión con otoscopía. Aquí estamos observando la parte flácida, que está dividido por los pliegues maleares posterior y anterior, una parte tensa, el manubrio del martillo que está en contacto con la membrana timpánica, el embudo o el ombligo también es conocido de la membrana timpánica, e imaginemos una línea que esté pasando por el manubrio del martillo y una perpendicular a esta. En el cuadrante anterior inferior vamos a tener el cono de luz. La vascularización va a estar irrigado por la arteria temporal superficial, que proviene de la carótida externa, y de la arteria auricular posterior. Estas dos se van a anastomosar y va a estar irrigando tanto la aurícula como el conducto auditivo externo. Por aquí podemos observar la arteria carótida externa, como da esta rama, la arteria auricular posterior, la temporal superficial que atraviesa la glándula parótida y va a estar anastomosándose con la auricular posterior para irrigar toda la zona de la aurícula y el conducto auditivo externo. El drenaje venoso está
conformado por la vena temporal superficial que drena a la vena yugular externa para poder drenar la zona de la aurícula y el conducto auditivo externo. Este video nos representa la irrigación, el drenaje linfático y el drenaje venoso de la aurícula y el conducto auditivo externo. Aquí podemos observar la concha, la aurícula, cómo está irrigado por esta arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial que está atravesando la glándula parótida y el drenaje venoso por la vena temporal superficial que drena a la vena yugular externa. Los nodos linfáticos están por los nodos parotídeos, los nodos mastoideos y los nodos cervicales profundos. Esos son los que van a estar llevando el drenaje linfático a la aurícula. La inervación sensorial somática va a ser dado por el nervio auriculotemporal. Este nervio proviene de la tercera rama del trigémino, o sea, del mandibular. Este va a estar inervando la cara lateral específicamente de la aurícula. Vamos a tener el nervio auricular magno que proviene del plexo cervical, C2 y C3, que va a estar inervando tanto la cara medial como la cara lateral de la aurícula, y el nervio occipital menor que va a estar también inervando tanto la cara lateral como la cara medial de la aurícula. Podemos observar en esa imagen cómo proviene de ese plexo cervical esos ramos para poder darle inervación sensorial somática a la aurícula en su cara tanto lateral como medial, y el nervio auriculotemporal que proviene de la tercera rama del trigémino de B3 va a estar inervando la cara lateral y anterior a esa aurícula. En esas imágenes podemos observar de un color diferente la cara lateral, específicamente su parte superior, que va a estar inervado sensorialmente por el nervio auriculotemporal, y podemos observar el resto de imagen, tanto inferior como lateral. A esa cara lateral encontramos inervado por el nervio auricular mayor que proviene del nervio del plexo cervical C2 y C3, y ya la cara medial de esta aurícula inervado por el nervio occipital menor que proviene del plexo cervical superficial. En esta imagen, ya desde una vista frontal y un corte coronal, podemos observar no solamente la aurícula, sino el conducto auditivo externo. Este va a estar conformado por algunas ramas del nervio vago. Aquí podemos observar cómo está inervando. El nervio facial, alguna de sus ramas, también va a estar inervando esta zona de manera sensorial sensitiva. Y de color verde observamos el nervio auriculotemporal, que hace parte de B3. Observamos de color azul toda la inervación sensorial del nervio auricular mayor que proviene de C2 y C3 del plexo cervical superficial, y ya en la cara medial de la aurícula podemos observar el nervio occipital menor que proviene de C2. La exploración con otoscopía es muy importante, puesto es uno de los exámenes diagnóstico de la especialización de otorrinolaringología, el cual él introduce ese otoscopio para identificar las anormalidades que hay en el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Para poder introducir el otoscopio es necesario llevar la aurícula hacia superior y posterior para determinar o investigar o explorar de una mejor manera el conducto auditivo externo, pues el conducto auditivo externo no es un conducto rectilíneo, sino que es un conducto en forma de S itálica. Por lo tanto, se debe realizar esta exploración con la aurícula de esta manera, llevándola hacia superior y posterior para poder ingresar con el otoscopio.
La otitis externa es otra de las consideraciones clínicas generales que se pueden encontrar. Esa es una infección que aparece a menudo en los nadadores que no se secan los oídos o después de nadar utilizan gotas y no se secan bien esta parte del oído externo. Eh, Ocurre que hay inflamación, puede producirse una infección bacteriana en la piel que tapiza ese meato acústico externo y el paciente puede tener algunos signos, síntomas como prurito, dolor en la oreja y otros síntomas asociados a esto. Vamos a discutir este caso clínico. Paciente masculino de 20 años quien practica natación como deporte formativo hace un año, quien no acostumbra a quitarse los tapones del oído hasta que llegue a casa. Consulta por presentar prurito ótico, que es sensación de comezón del oído, y dolor cuando se estira la oreja o se ejerce presión sobre el trago. Con la información suministrada, describa las alteraciones que observa con respecto a las estructuras anatómicas comprometidas del oído externo. Indicaciones claras. Vamos a comentar tres alteraciones, solamente tres alteraciones que observen en esta imagen que hace referencia a una otitis externa. Ustedes me van a decir cómo se llama esto, qué estructura estaría comprometida aquí, aquí, acá, acá, qué parte es esta, qué otra parte es esta. Bueno, ya pienso que con la información dada en este video, sé que muchos me van a comentar. Espero tus comentarios para discutir este caso clínico. Suscríbete, dale like, comparte en todas tus redes sociales y búscame y sígueme en mis redes sociales, en Instagram como @elprofe.anato, en TikTok como @elprofe.anato. Nos vemos y espera los siguientes videos de oído medio y oído interno, que se vienen unas presentaciones muy pedagógicas que sé que te van a ayudar mucho.